Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones a cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas, líderes, empresarios y cualquier tipo de líder que esté siempre sirviendo en cualquier escenario. Creo que este encuentro semanal es sumamente importante para poder continuar con el aprendizaje de nuestra labor como líderes en cada una de las áreas en donde Dios nos tiene asignados. Siempre el pastor Luis Ángel Díaz dirigiéndose a ustedes, en esta ocasión, pastor de la Iglesia de Dios Generación de Salvación. En esta oportunidad quiero abordar un tema que es sumamente necesario. Nosotros necesitamos conocer a todas las personas que forman parte de nuestros equipos para poder ubicarlas en los aspectos y en los momentos o en los lugares adecuados a fin de que puedan desarrollar todo su potencial. Una de las tareas de todo líder es básicamente que las personas que trabajan con él o con ella en una organización deben justamente desarrollar todo su potencial para que la organización realmente pueda tener un desempeño adecuado. Por ese motivo quiero hablar en esta oportunidad acerca de la ley de la especialización. Es decir, conocer a nuestra gente antes de ubicarla en los lugares en los que va a estar sirviendo. Conocerlas, conocer su potencial, conocer lo que son en cuanto a cualidades, habilidades, diversos elementos de su persona que son indispensables, necesarios para lograr que su servicio a esa organización sea realmente favorable, provechoso y eficiente para que traiga los resultados adecuados para la organización. La cita bíblica que quiero compartir con ustedes la encontramos en Nehemías capítulo 3, versículos 3 y 4. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas. Con sus cerraduras, sus cerrojos, junto a ellos se restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Interesante este versículo. Creo que le es familiar a usted poder estudiar el personaje de Nehemías y la obra que él realizó. En Nehemías nosotros encontramos una gran riqueza en cuanto a aspectos de liderazgo y administración. Obviamente aspectos también sociales, culturales, religiosos, pero en este caso nos interesan los elementos de liderazgo. Entonces, encontramos en este texto que Nehemías lo que él hace es seleccionar a las personas adecuadas para la labor a la cual él los estaba asignando. Esta es una tarea importante de todo líder. Por ese motivo, el tema que estoy abordando, que tiene que ver con el conocer a nuestra gente antes de ubicarlos en las asignaciones que nosotros observamos que ellos pueden ser productivos. Así que estamos hablando de la ley de la especialización. Una idea central que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Y para ello voy a tomar las palabras de Thomas Jefferson, quien dijo: no existe una actividad más difícil para un líder, para un ejecutivo, que poner a la persona adecuada en el lugar adecuado. Interesante este aspecto. En realidad la tarea más difícil, y obviamente hay muchas tareas difíciles, pero una de las tareas del líder es ubicar a la persona idónea para el cargo, para la posición que se necesita que ejecute. Así que no existe pues una actividad tan compleja como esto. No es simplemente decir tú hazte cargo de esto, tú hazte cargo de esto otro. No, hay que estudiar a la persona. Hay que estudiar también la tarea que se le asigna para que en base a eso nosotros podamos asignar a la persona. Esto realmente es complejo porque nosotros necesitamos como líderes lograr un desarrollo muy especializado de la persona para que logre realizar la tarea que se le ha asignado. Obviamente esto no vamos a reducirlo a la tarea, sino a una visión, porque al final de cuentas la sumatoria de todos los esfuerzos que los involucrados hagan, pues tiene como resultado la realización concreta de la visión. Así que no vamos a
a reducir la participación de la persona a la realización de una tarea, sino más bien a la realización de toda una visión, entendiendo de que el esfuerzo conjunto de cada uno suma para lograr desarrollar la visión. En el caso de Nehemías quiero señalar varias cosas importantes, y es que poco después de su llegada a Jerusalén, vemos a Nehemías trabajando arduamente para colocar a la gente adecuada en los lugares correctos. El trabajo de Nehemías era realmente intenso, porque no se reduce a simplemente asignar a las personas a fin de que desarrollen la tarea que tienen que cumplir, sino que hay una complejidad de elementos que Nehemías tiene que enfrentar, porque su proyecto de liderazgo no es simplemente levantar muros caídos, no, tiene que ver con el establecer nuevamente la nación de Israel. Por lo tanto, hay elementos políticos, religiosos, culturales, económicos, etcétera, que él tiene que abordar. Pero en este caso, lo vemos a él arduamente dedicado a identificar las necesidades que había en el proyecto de levantar los muros de Jerusalén para lograr que la participación de cada uno de estas personas sea realmente provechosa y cada uno se sienta y experimente esa realización personal de ser parte de algo grande, de algo significativo. Hay varios aspectos claves que quiero señalar en cuanto a esto, es decir, al trabajo arduo de Nehemías. Lo primero es que se debe aprovechar todo el tiempo del que se dispone e inmediatamente se dedica a examinar esos detalles clave. En Nehemías encontramos esa acción concreta, aprovechar el tiempo del que dispone, porque no tenía mucho tiempo realmente, y luego inmediatamente dedicarse a examinar cada uno de los detalles. En realidad, la tarea de Nehemías era sumamente extensa, pero estaba preparado para el momento. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer uso del tiempo de manera provechosa para trabajar las tareas que necesitamos trabajar, y en este caso de Nehemías, pues era examinar a detalle cada situación a fin de poder proveer a la persona adecuada para el trabajo que se necesitaba. Otro aspecto que quiero señalar es que él como líder debía asegurarse de la calidad de la mano de obra disponible. Todo proyecto necesita tener al frente a los mejores, porque si son mediocres o si son los peores, obviamente el proyecto va a fracasar y no logrará los objetivos que se espera. Si no tenemos disponibles a los mejores, es aquí donde viene el gran desafío para todo líder, y es formar. Creo que a todo líder le agrada, le gusta, le encanta tener a disposición a gente ya formada, pero ¿cómo se da qué procesamiento le damos a la realidad que enfrentamos diariamente, en la que no siempre vamos a tener a la persona adecuada? Entonces, viene este elemento que es sumamente indispensable. Como creyentes, como líderes de cualquier tipo de proyecto, sea eclesiástico, social o empresarial, nosotros necesitamos tener a los mejores al frente. Y es aquí donde viene la gran crisis para todo líder, porque resulta de que hay personas que se sienten especiales, pero simplemente se sienten especiales. A la hora de comprobar sus capacidades, sus habilidades, sus cualidades, su crecimiento interno, nos damos cuenta que hay falencias. Y es un momento crítico para todo líder, por el hecho de que cuando se le señala a la persona que en este momento no es la persona idónea, pues es ahí donde viene el gran problema para el líder, que tiene que enfrentar inclusive hasta el rechazo y a lo mejor hasta el ataque verbal o en casos extremos situaciones aún peores. Pero en el caso de Nehemías, él estaba consciente de que no podía él ser sentimental en este aspecto. Él tenía que señalar, identificar
a las personas más adecuadas, así que tenía que poner al frente a los mejores. De manera entonces que este elemento es sumamente importante en el caso de Nehemías. Otro aspecto es que Nehemías entiende que debe ser eficiente y rápido en la ejecución del proyecto, porque no era nada fácil lo que estaba enfrentando. En realidad, el levantar muros en la ciudad, eso generaba una oposición política, una oposición religiosa, una oposición en todos los aspectos que nos podemos imaginar, y eso significaba de que no contaría con mucho tiempo. Al momento de empezar a ejecutar este proyecto, los enemigos se iban a levantar. A lo mejor el ataque que Nehemías esperaba era directo, y no se equivocó. Realmente sus enemigos realizaron un ataque directo, así que él no contaba con mucho tiempo. Siempre habrán enemigos humanos y espirituales, enemigos religiosos, que buscarán destruir el proyecto que Dios ha depositado en nuestras manos. Esta enseñanza es importante porque de esta acción de Nehemías nos hace saber de que vamos a encontrarnos con enemigos espirituales, con enemigos humanos que van a buscar detenernos, van a buscar frenar todo proyecto familiar, todo proyecto espiritual, eclesiástico, empresarial o social. A lo mejor muchos se burlarán. La burla siempre ha sido una herramienta que muchos utilizan para desanimar a aquellos que están involucrados en un proyecto. Se burlarán, quizá tratarán de desanimarnos. Otros a lo mejor nos van a amenazar y otros van a dedicarse a destruir de manera directa. Puede ser que lo hagan desde afuera, pero cuando observen que no les funcione, intentarán destruir desde adentro. Y es realmente lo más peligroso para todo líder enfrentar este tipo de situaciones. Nehemías entonces nos hace saber que la eficiencia, la rapidez con la que se ejecutan los proyectos que Dios deposita en nuestras manos, sea una iglesia, sea una ONG, sea un proyecto social, sea una empresa, cuando Dios pone en nuestras manos un proyecto a ejecutar, tengamos en cuenta que hay que ser eficientes y rápidos para lograr desarrollar todo lo que necesitamos a fin de establecer las bases fundamentales necesarias para que el proyecto se ejecute. Estos tres elementos nosotros los encontramos en Nehemías y es de mucha instrucción para cada uno de nosotros, muchísima instrucción. Ahora, el texto que leímos al principio hace la lista de personas específicas en cuanto a que se buscaba constructores de portones y de manera específica. ¿Por qué razón? Bueno, resulta de que los necesitaba a los idóneos porque los iba a colocar en los lugares estratégicos para que se construyera eso. Por lo tanto, tenía que tener estas personas los dones naturales, es decir, los dotes naturales, los intereses que correspondían a esa tarea. Cuando una persona no está interesada, obviamente su participación no va a colaborar. Y Nehemías los hizo que construyeran esa porción del muro para que cuando ellos estuvieran realizando esa tarea se concentraran en lo que se les había delegado. Interesante el hecho de que estaban enfrente de sus hogares, enfrente de los lugares donde ellos habitaban. Ese dato es interesante. Eso genera motivación. Cuando nosotros buscamos a una persona especializada para hacer una tarea específica y que entiende que la suma de todos los esfuerzos de cada uno de los miembros del equipo van a cooperar para que entre todos alcancen la visión, eso motiva. Cuando nosotros identificamos a una persona especializada en algo y nosotros necesitamos realizar una tarea que corresponde a esa especialización de la persona, pues su participación será productiva, será provechosa, será significativa, no solo para la organización, sino muy estimulante para la persona que está colaborando. Entonces, cuando las personas
desarrollan una tarea en base a su potencial, generamos en la persona un elevado sentido de propósito. Elevamos un elevado sentido porque el hecho de que la persona está haciendo lo que le gusta hacer y está haciendo para lo cual ha sido preparada. Entonces, la suma de su esfuerzo será multiplicado. Este segundo aspecto es sumamente importante para cada uno de nosotros, sumamente importante. Nosotros necesitamos personas especializadas para las tareas que necesitamos hacer en los diversos proyectos para los cuales Dios nos ha asignado. Obviamente, a lo mejor no vamos a tener a disposición a la persona especializada, pero tenemos que formarla. Y en el proceso será formada. Y una vez la persona ha logrado cierto nivel de especialización, y ojalá que un nivel óptimo de especialización, la carga del desarrollo del proyecto, de la ejecución del proyecto, se vuelve mucho más manejable, porque la persona sabe lo que está haciendo. La persona entiende lo que está haciendo y sabe de que su aporte será significativo. Un tercer aspecto que quiero señalar es el siguiente. Hay dos asuntos que entran en juego en esto que estamos hablando, en este proceso. Y es la ley de la especialización y la motivación. La ley de la especialización dice lo siguiente: cada jugador tiene un lugar donde da lo mejor de sí. Interesante está esta ley de la especialización. Cada persona en su lugar, en el lugar apropiado, va a dar lo mejor de sí. Casi todos hemos visto equipos donde las personas tienen que desempeñarse en un lugar donde no es su especialidad. Donde, por ejemplo, en un deporte son personas que son muy hábiles para estar en la defensa, pero los ponen en el mediocampo. O a lo mejor un músico que su especialidad es teclado, pero lo ponen a ejecutar la batería. Es decir, la función de baterista no es para él, pero ni modo, hay que hacerlo. Y esto suena bastante familiar en las iglesias, porque nosotros realmente conocemos o ubicamos a las personas en base a la necesidad que tenemos, aunque no sean especialistas. Cuando dentro de una organización se comete ese error, realmente afecta demasiado. Ahora, ¿qué pasa con un equipo cuando uno de sus integrantes no está ubicado según la especialidad que tiene? Bueno, sucede de que el proyecto se boicotea, sucede que el proyecto se retrasa, sucede que hay una baja moral. La moral cae cuando uno de los eslabones de ese proyecto está en el lugar equivocado, no está realizando la tarea como se espera. También hay resentimiento, es decir, porque las personas están siendo obligadas a hacer algo que no es su especialidad. Lo hacen porque pues no hay nadie más que lo haga. Pero eso no es un enfoque adecuado para esto. Otras personas del equipo pues saben su posición correcta y a lo mejor podrían rendir mucho más. Pero esta falla realmente es muy complicada. También se pierde el interés. Se pierde el interés. Poco a poco la gente va perdiendo el interés por trabajar en equipo porque nadie está con la especialidad para la que ha sido formado. Y en definitiva se deja de progresar. Hay una falla grave, ya no mejora nada porque los miembros o un miembro del equipo no está realizando la tarea, no porque no quiera hacerlo bien, sino porque no es su especialización. Gran desafío para cada uno de nosotros. Vamos a continuar en otra ocasión con la segunda parte de este tema. Es sumamente indispensable, necesario que pongamos atención a este elemento. Dios permita que esto que hemos hablado ahora, que hemos abordado hoy, sea de mucha ayuda para orientarnos en nuestra labor como líderes. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima.